Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Comenzamos la semana con estos informativos comentados por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Estados Unidos e Irán acuerdan detener los ataques en el estrecho de Ormuz y mantendrán conversaciones sobre el estrecho en Qatar el martes. 3 miembros de la comunidad judía venezolana murieron en los terremotos. El anexo del acuerdo entre Israel y Líbano garantiza la libertad de acción de las fuerzas de defensa de Israel en la zona de seguridad. Tropas israelíes fueron atacadas a tiros en el sur de Siria y respondieron con un ataque de helicóptero. Israel reconoce el genocidio armenio en medio de tensas relaciones con Turquía. Estos son los asuntos de hoy aquí en este informativo de Radio Sefarad. Irán y Estados Unidos han acordado detener los ataques y se reúnen de nuevo el martes en Doha para discutir el estrecho de Ormuz. Las conversaciones del martes estaban originalmente planeadas para tener lugar en Suiza, pero el recrudecimiento de la violencia provocó que se trasladaran a la capital de Qatar y que el tema se cambiara al conflicto del estrecho de Ormuz, ya que persisten las disputas y las diferencias, a pesar del memorando de entendimiento alcanzado a principios de este mes. Estas declaraciones se produjeron poco después de que un funcionario iraní dijera que Teherán no participó en las conversaciones técnicas previstas para el domingo debido a los recientes ataques contra el país y al incumplimiento de las condiciones del memorando de entendimiento que tenía como objetivo detener los combates y reabrir el estrecho mientras continuaban las negociaciones sobre cuestiones como el programa nuclear de Irán. A pesar del alto el fuego que entró en vigor en abril y del memorando de entendimiento firmado recientemente, la violencia esporádica ha continuado en la región del Golfo, cuyo detonante suelen ser los ataques iraníes contra barcos que transitan por el estrecho de Ormuz. Bueno, parece ser de que entramos en una dinámica que se repite una y otra vez, es decir, se llega a un acuerdo, parece ser que se va a avanzar en los puntos del memorando y sin embargo, como en aquel juego infantil, un paso para adelante y 2 para atrás, porque los iraníes bombardearon o dispararon contra un barco petrolero que estaba saliendo del Golfo. Pues esto llevó a una respuesta americana y la respuesta americana llevó a un contraataque iraní que también tuvo respuesta. Es decir, pero esto no es la primera vez que pasa y está pasando demasiado a menudo, lo que nos da la pauta de que quizás todo este tema del memorando pues sea un callejón sin salida, como parece ser hoy en día el Golfo Pérsico, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Es muy difícil saberlo. Hay opiniones para todos los gustos. Incluso hay quienes dicen que justamente esto lo que está demostrando a la opinión pública mundial es que el régimen iraní está muy debilitado, que es incapaz siquiera de ponerse de acuerdo entre la Guardia Revolucionaria y los cargos políticos que son los que negocian estos acuerdos y por lo tanto que hay un debilitamiento en el régimen de control de la situación y esto en condiciones de yihadismo extremo como es el que gobierna el país desde hace más de 40 años, en vez de llevar a que claudiquen, hace que se encierren todavía más en sus condiciones inapelables y se vuelvan más violentos a pesar de las respuestas americanas. Hay quien aventura a decir de que esto está en estas condiciones ahora mismo, como digo, como un reflejo de la situación interna iraní y que Trump lo que está haciendo es apostar a que el régimen se resquebraje aún más en cada momento y que para cuando hayan pasado las dichosas elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos y Trump pueda volver a dedicarse a la política exterior. Estamos hablando no solamente
en esta zona, sino también en la zona de Ucrania, pues parece entonces tenga la posibilidad de enfrentarse o directamente a un Irán muy debilitado y que no ponga condiciones, o bien pues atacar de forma militar y incluso entrar en un país muy dividido y resquebrajado internamente, que puede facilitar digamos un avance rápido en cuestiones como la desatomización, es decir, la destrucción de del combustible de uranio enriquecido para fabricar bombas atómicas, y también avanzar en un programa de paz que lleve a que Irán ya no constituya una amenaza para los países de la zona. Y no estamos hablando solamente de Israel, ni siquiera yo creo que en estos últimos meses principalmente de Israel. Lo que está claro es que muchas de las noticias que han circulado sobre este acuerdo en las últimas semanas eran falsas o, digamos, interesadamente puestas en circulación por el régimen iraní, como aquello que decía que estaba vinculado todo también a lo que pasara en el Líbano. Y aquí hemos visto un golpe sobre la mesa importante, como es el, llamémoslo, memorando de entendimiento o acuerdo primario entre el gobierno del Líbano y el gobierno de Israel para restablecer o establecer, mejor dicho, relaciones diplomáticas y colaborar para que el grupo Hezbollah, que ha tenido amenazado y atenazado al país durante 50 años, o menos, sí, desde los años 80, no sea una amenaza ni para Israel ni para el propio país del Líbano. Yo creo que en este momento hay una conjunción de factores que están llevando a que todo lo que ha sido una frontera norte muy problemática para Israel desde que era un estado independiente en los años 40, es decir, Líbano y Siria, pues justamente este es un momento en el cual hay un acercamiento y una posibilidad de que se normalicen no solamente las relaciones diplomáticas, sino también ir mucho más allá. Con el Líbano ya saben que en los meses y algún año pasado se habló mucho de un yacimiento de gas natural en las aguas territoriales, digamos que estaban se debatían si eran de Israel o del Líbano. Y también con Siria se está debatiendo la posibilidad de legitimar el gobierno en que actual existe y negociar un alto el fuego definitivo, una paz incluso definitiva, que podría alejar muchos fantasmas de la zona, especialmente el fantasma de Irán. 3 miembros de la comunidad judía de Venezuela han fallecido a consecuencia de los terremotos que han devastado el país. De los aproximadamente 5.000 judíos que viven en el país, se han reportado 3 fallecidos y otros 4 siguen desaparecidos, según declaró Roberto Miskin, presidente de la Unión Israelita de Caracas, la mayor congregación judía askenazí del país. El tercer fallecimiento se confirmó el domingo por la mañana. Según Miskin, al menos 15 familias judías han visto sus hogares completamente destruidos, junto con otras 30 o 35 familias cuyos apartamentos han quedado inhabitables. Unas 300 personas se refugiaron en el centro comunitario judío de la comunidad y otras 200 en su sinagoga la primera noche después de los terremotos. Actualmente alrededor de 100 personas siguen durmiendo en el citado centro comunitario. Las organizaciones judías de servicios comunitarios, organizadas centralmente desde hace décadas en esta comunidad muy unida, proporcionan 3 comidas al día a muchos residentes y estos trabajan sin descanso para ayudar. Sí, para ampliar las noticias y comentar esto que ha pasado en estos últimos días en Venezuela, tenemos nuevamente al presidente de la Confederación de Comunidades Judías del país en un programa por separado que escucharemos hoy.
El acuerdo marco entre Israel y el Líbano, firmado la semana pasada, preserva explícitamente la plena libertad de las fuerzas de defensa de Israel para actuar contra las amenazas en la zona de seguridad del sur del Líbano. El anexo de seguridad clasificado del acuerdo alcanzado en Washington, D.C. reitera también que no habrá retiradas automáticas de las fuerzas de defensa de Israel, aunque Jerusalén sigue recelosa de que la presión de Teherán pueda descarrilar el acuerdo. El citado anexo de seguridad se ha mantenido clasificado a petición del gobierno libanés. Su artículo 4 incluye una disposición que establece que las fuerzas de defensa de Israel conservarán la libertad de acción contra las amenazas emergentes e inmediatas dentro de la zona de seguridad, una prioridad absoluta para Israel debido al temor de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán limiten su capacidad para responder a las amenazas de Hezbollah contra sus tropas. El artículo también incluye un compromiso explícito, tanto de Israel como del Líbano, de que ninguna retirada de las fuerzas de defensa de Israel se producirá automáticamente ni según calendarios preestablecidos. Por el contrario, cualquier redespliegue se basará en las condiciones sobre el terreno. El acuerdo principal también establece que la retirada estará condicionada al desempeño. Bueno, estamos en una situación que realmente resulta paradójica, porque por una parte, pues Israel mantiene ya prácticamente hace 3 años esta guerra constante contra Hezbollah, y por otra parte es la primera vez que el gobierno del Líbano está negociando con Israel. Evidentemente aquí hay una presión y un favorecimiento de esta situación por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha actuado de padrino, pero el hecho de que se llegue a este entendimiento o documento resulta muy importante, y aparte porque está redactado por lo que sabemos en términos muy reales, es decir, que se habla de que no habrá retiradas automáticas de Israel. Es decir, no es que tal día empieza en vigor esto y pues ese día no puede haber ya ningún soldado israelí en territorio libanés y a partir de entonces no puede haber ningún soldado, no sé qué. Porque esto evidentemente es una condición que Israel no puede aceptar. No olviden que llevamos 3 años en que las poblaciones del norte del país en Israel están siendo bombardeadas todos los días por grupos terroristas llamados Hezbollah, pero que cuando uno dice terroristas pues, se supone, por lo que se conoce en Occidente, que son grupos minoritarios que consiguen las armas de forma casual o dificultosa, pero no de un ejército que es más poderoso que el Ejército Nacional, que es lo que sucede en Líbano. Y no olvidemos que el propio Ejército Nacional, que es más débil, también está muchas veces penetrado por fuerzas que actúan en favor de Hezbollah. Así que la situación allí es complicada y el Líbano es consciente de ello, por lo tanto, también me imagino que por recomendación de los propios Estados Unidos, pues lo que se ha firmado, este acuerdo de entendimiento, acepta que Israel se retirará en la medida en que se vayan consiguiendo los objetivos y por, resolución propia y no porque se establezca un calendario en algún papel. También es importante que este documento tiene un anexo de seguridad que, aparte de hablar de esta libertad de acción del ejército de Israel, pues establece de que tanto Israel como el Líbano no estarán en condiciones de abandonar este pacto, esta unión, en condiciones dependiendo de lo que haga o no Hezbollah y dependiendo de lo que haga o no Irán, porque esta es una condición que está en la base de cualquier negociación que Israel pueda entablar. No olvidemos que el acuerdo que Estados Unidos está llevando a cabo con Irán se hace sin la presencia de Israel, con lo cual lo que ahora Israel haga en el Líbano no tiene ninguna correlación con lo que se acuerde entre Estados Unidos e Irán
para el territorio iraní y para los aledaños, es decir, para los países del Golfo, países árabes, musulmanes, que están siendo atacados prácticamente todos los días cuando Irán ve que su potencia de negociación afloja, pues para tener una posición más dura, pues establece este tipo de situaciones que atentan contra su propio pueblo. Las tropas israelíes estacionadas en el sur de Siria fueron atacadas a última hora del domingo por la noche, lo que supone el segundo enfrentamiento en 2 días en ese frente relativamente tranquilo. En el incidente no se registraron heridos y las fuerzas de defensa de Israel informaron que las tropas respondieron al fuego y lanzaron morteros en la zona y un helicóptero realizó un ataque en un área abierta. El intercambio de disparos se produjo un día después de que Israel anunciara que sus tropas habían abatido a 2 hombres armados dentro de la zona de seguridad controlada por Israel en el sur de Siria. Los 2 terroristas armados fueron identificados cuando se acercaban a Israel desde una zona cercana a la ciudad drusa de Ader, a aproximadamente 1 kilómetro de la frontera entre Israel y Siria. Soldados apostados en la zona abrieron fuego contra ellos, matándolos y recuperando sus cuerpos. Se están investigando sus identidades y afiliaciones. Sí, esto es lo que sucede en Siria. Lo que pasa es que en Siria estos grupos están actuando a espaldas del gobierno de Damasco. Y si no fuera así, pues Israel, como ha pasado ya hace algunos meses, estaría bombardeando Damasco. Esto ha pasado hace algunos meses, se bombardeó el aeropuerto de Damasco porque justamente los atacantes a las fuerzas israelíes eran miembros de la facción gobernante. Así que por eso comentaba al principio de que hay esperanzas de que este proceso de pacificación, sino de paz completa en la zona norte de Israel con Líbano, también lleve a una pacificación con Siria, con el régimen actual de Siria, a pesar de que es un régimen que tiene unas credenciales poco alentadoras para Israel, como que son miembros de grupos que en el pasado, por ejemplo, como formaban parte de Al-Qaeda, como el propio presidente actual de Siria, pero que están más ocupados hoy en día en consolidar la unidad del país de forma interna que en enfrentarse a otros enemigos, y es más, han cambiado de forma radical la forma de ver a Irán, que antes era un socio y ahora se ha convertido también en un enemigo. Así que, como comentábamos, pues se abren perspectivas no inmediatas, pero sí, yo diría que alentadoras de pacificación de la frontera norte de Israel. El gobierno israelí votó el domingo a favor de reconocer el genocidio armenio, una medida que seguramente será protestada por Turquía, que acusa a Israel de genocidio en Gaza, pero niega rotundamente que la acusación se aplique al asesinato masivo de armenios por parte del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, quien había anunciado la semana pasada que sometería el reconocimiento a votación del gabinete el domingo, escribió en X después de que el proyecto de ley fuera aprobado por unanimidad que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Israel se une a 32 países que han cumplido con un deber moral al reconocer la verdad histórica y rechazar los intentos de negarla, escribió Sa'ar. En una declaración en vídeo en hebreo dijo: «Este horrible genocidio que tuvo lugar hace más de 100 años y cuyos hechos no están realmente en discusión, incluyó el asesinato de 1,5 millones de personas y la destrucción de un patrimonio cultural antiguo e histórico. En mi opinión, es nuestro imperativo moral como judíos y ciertamente como el Estado de la nación judía tomar la decisión que hemos tomado hoy», dijo Sa'ar. Bueno, esta decisión ha sido muy discutida durante muchos años en Israel, porque Israel sabía perfectamente lo que había sucedido con los armenios y es muy sensible al tema del genocidio. Pero como el
digamos, el culpable de ese genocidio había sido el Imperio Otomano, y como Turquía se siente heredera de ese Imperio Otomano, era una manera de, digamos, echar la culpa a uno de los pocos países musulmanes que para entonces mantenía relaciones diplomáticas con Israel. En los primeros años de Israel, pues solamente Turquía e Irán, el Irán anterior a los ayatolás, pues mantenían relaciones diplomáticas con Israel dentro del mundo musulmán. Luego en los 70, finales de los 70-80, se sumaron a esta paz también Egipto y Jordania. Y ya saben, en la última década, en los años 20, pues los acuerdos de Abraham han abierto una nueva perspectiva de pacificación y de acuerdos con muchos otros países, pero también han traído el alejamiento de Turquía, que ha dado cobijo y aliento a todas las expresiones peores de las reivindicaciones palestinas, apoyando a los terroristas de Hamás, dándoles legitimidad, abriendo sucursales en su país, organizando flotillas ilegales para que lleguen a la Franja de Gaza. Todo esto ha ido alejando a Turquía del ámbito cercano a Israel. También no olvidemos que hace muchos años que gobierna allí Erdogan, que es un líder que está muy cercano al radicalismo islámico, que se ha ido alejando cada vez más de Europa y acercándose más a las posturas más radicales, especialmente junto con Qatar en lo que es el Medio Oriente, y tratando también de obtener una posición destacada, y especialmente en los últimos años apadrinando a grupos como estos antiguos miembros de Al-Qaeda que finalmente tomaron el poder en Siria. Así que vemos que este es un cuadrilátero en el cual pues es muy difícil identificar quiénes son tus amigos o quiénes son tus enemigos, porque esto va variando prácticamente, no sé si mes a mes, pero muy rápidamente, y los que eran antiguamente socios o cercanos a Israel, como era en los gobiernos anteriores en Turquía, que incluso colaboraban a nivel de Fuerzas Armadas, pues se ha ido convirtiendo con el tiempo en todo lo contrario. Y esto ha abierto pues la veda, entre comillas, para el reconocimiento de este genocidio armenio, que nadie lo discutía, pero que Israel no se había sumado oficialmente a su reconocimiento. También este reconocimiento va a tener una contrapartida, porque resulta que entre los grupos turquemanos, o sea, no están solamente los turcos de Turquía, sino también de otras naciones de Asia Central, como Turkmenistán, evidentemente ya su nombre lo denota, pero también Azerbaiyán, que hasta ahora ha sido un país que ha colaborado estrechamente con Israel y que ahora pues ve que de alguna manera pues se critica a esta visión del mundo musulmán de origen turco, y entonces ha protestado, aunque yo creo que en definitiva se han sentido obligados a protestar porque ellos mismos no han sido socios activos en este genocidio, aunque sí lo han amparado, digamos, ideológicamente. Así que, bueno, esta es la situación. Ya saben, amigos y enemigos cambian de silla muy rápidamente en esta zona. Aquí finalizamos este informativo de Radio Sefarad, donde mañana les esperamos con más noticias.